buenas tardes y buenos días a todos, dependiendo un poco de la zona en la que os encontréis. Como os ha comentado mi compañero Tony en la presentación, el objetivo de este webinar es un poco continuar con las actividades que estamos realizando desde ISEC Auditors para dar un poco a conocer las características de la nueva directiva NIS2 y pues en este caso pues ver un poco más en detalle cómo proceder con la implementación de esta directiva. En este caso, pues viendo cómo afrontar esta tarea, si en nuestra organización pues ya disponemos de otros tipos de estándares de seguridad, como puede ser ISO 27001 o el Esquema Nacional de Seguridad, y pues viendo un poco la relación que tienen entre ellos y cuáles son las sinergias que podemos aprovechar para facilitar esta tarea de implementación. Presentarme también por mi parte, soy David Galindo Blanco del Departamento de Consultoría en ISEC Auditors y bueno, llevo ya trabajando en ISEC desde hace ya casi 8 años y pues como comentaba antes Tony en la presentación, pues apoyando a las empresas a la hora de realizar distintos tipos de proyectos a nivel de consultoría y auditoría a través de distintos estándares como sobre todo pues PCI DSS, que es lo que más nos especializamos, pero bueno, como también veremos en esta presentación, pues también a nivel de otro tipo de estándares de seguridad, como puede ser NIS2, ISO 27001 o el Esquema Nacional. La presentación está pensada para durar aproximadamente 45 minutos. Al final de la sesión haremos una ronda de consultas por si queréis plantear cualquier tipo de duda que os pueda surgir durante el webinar. Y bueno, aparte de eso, aquí tenéis un poco cuál va a ser la agenda que vamos a seguir durante esta presentación. En primer lugar, veremos un poco repasando cuál es el contexto actual de la directiva. En este sentido, también remitiros al anterior webinar que hemos realizado en relación con la directiva NIS2 durante este año, que tenéis publicado en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Por si lo queréis consultar, donde ahí tratamos un poco más en detalle en qué consiste exactamente de la directiva, a qué ámbitos aplica y un poco, pues, a nivel general, conocer cuáles son las características que la conforman, ¿vale? En este caso simplemente haremos un pequeño repaso de cuál es ese contexto para que todos estemos alineados, por si no lo conocéis. Y a partir de eso, pues ya pasaremos a analizar cuáles son las relaciones y sinergias que tenemos tanto con el estándar de seguridad ISO 27001 como con el Esquema Nacional de Seguridad. Y posteriormente, pues por último, veremos un poco resumen de cuáles son las acciones a realizar para ese análisis de cumplimiento y definir los planes de acción para adecuarnos con la directiva. Y por último, como os comentaba, pues abriremos ese turno de preguntas para cualquier duda que queráis plantear. Vale, en cuanto a revisión del contexto actual de la directiva, aquí lo más importante es que conozcáis que la directiva 2022-2555, directiva NIS2, es la segunda versión de la directiva de la Unión Europea sobre la seguridad de las redes y sistemas de información. ¿Vale? Esto es importante porque no es una directiva nueva que digamos, sino que viene a actualizar la directiva original que ya se publicó en su día por parte de la Unión Europea. El objetivo principal que tiene es el de establecer un marco normativo destinado a garantizar un nivel común elevado de ciberseguridad en todo lo que es el ámbito de la Unión Europea, ¿vale? ¿Cuál es el ámbito de aplicación en concreto que tiene la directiva? Pues con carácter general podemos definir que la directiva aplica a aquellas medianas y grandes empresas, ya sean del sector público o privado, de aquellos sectores que son de alta criticidad o otros sectores críticos que se puedan considerar dentro de los anexos 1 y 2 de la directiva, que presten sus servicios y lleven a cabo sus actividades dentro de lo que es la Unión Europea. En este sentido, pues más o menos podemos hacer una doble categorización de entidades, una por tamaño y otra por criticidad, en el que veis pues, que sobre todo el ámbito de aplicación de NIS2 va a comprender aquellas entidades que se consideran esenciales e importantes y las que por tamaño de organización, ya sea por volumen de personas o por volumen de negocio, se consideren medianas o grandes empresas. En este punto también comentar que aunque las microempresas o pequeñas empresas en principio queden excluidas de su ámbito de aplicación, sí es posible que puedan haber ciertas excepciones por las que también se les tenga que aplicar la directiva, en el sentido de que sean empresas que aunque su tamaño sea menor, también tengan cierta criticidad dentro de lo que es su sector.
En cuanto también conocer la cronología de la directiva, aquí tener en cuenta que la publicación de lo que fue la actualización de NIS se realizó el 16 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Unión Europea. Posterior a esa fecha, en el 16 de enero de 2023, ya se consideró oficial la entrada en vigor de la directiva, y a partir de esa fecha pues se dio un plazo a los distintos Estados miembros de la Unión Europea para que realizaran el proceso de transposición al marco nacional de cada uno de los países. A partir de esa fecha, pues lo que se está realizando es pues, las actividades de supervisión, aplicación de sanciones, auditorías conforme de la directiva, pero aquí tenemos que un poco contextualizar cuál es el estado actual de lo que es este proceso de transposición en lo que es el ámbito de España, ya que a pesar de esa fecha del 17 de octubre de 2024 que teníamos como límite para finalizar la transposición, digamos que a fecha de noviembre de 2025, donde nos encontramos un año después de esa fecha límite, España todavía no ha completado este proceso, ¿vale? Esto supuso que en el momento de que pasó la fecha límite, el 28 de noviembre de 2024, ya la Comisión Europea inició procedimientos de infracción contra España, así como contra otros países también de la Unión Europea que todavía no han completado la transposición. Lo que llevó a que, pues un poco una serie de actividades que se han ido realizando durante este año, que comenzaron el 14 de enero de 2025, donde el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley para la transposición. El 10 de febrero de 2025 se finalizó el trámite de audiencia e información pública, donde distintas entidades, organizaciones o ciudadanos podían proponer cambios sobre ese anteproyecto. Y digamos que en esas fechas, desde febrero de este año hasta las fechas que nos encontramos en noviembre, la tramitación parlamentaria todavía se encuentra pendiente, aunque con carácter urgente. A modo de resumen, pues podemos decir que el estado actual es que el anteproyecto sigue en estado de tramitación parlamentaria, por lo que, como os comentaba, aunque está prevista su aprobación a finales de este mismo año, todavía tener en cuenta que no se ha publicado en el BOE, por lo que hasta el día de hoy no está en vigor. Y pues de momento hasta su publicación España permanece sin marco nacional oficial para aplicar las obligaciones de NIS 2. En este sentido, aunque todavía no se considere que ha entrado en vigor oficialmente, hay que tener en cuenta que la directiva NIS 2 es vinculante desde enero de 2023 a nivel europeo, por lo que de algún momento a otro va a tener que salir sí o sí, y las entidades que entran dentro de su ámbito de aplicabilidad lo van a tener que cumplir. En este sentido, se recomienda ya empezar a adelantar su preparación, pues por un lado ya empezando a confirmar la aplicabilidad de la directiva a la organización, y pues por otro lado empezar a revisar el INDEA a la organización con las nuevas obligaciones, que para ello pues veremos que nos podemos apoyar en otro tipo de estándares como serán los que revisemos hoy. Igualmente, pues estar atentos y monitorizar lo que es la situación actual, dado que en principio se espera que la aprobación de la directiva en el marco nacional se realice de forma inminente. En cuanto a conocer lo que son las obligaciones clave que presenta la nueva directiva, pues podemos dividirlas en estas cuatro que veis aquí. Por un lado, todo lo que involucra las responsabilidades de la alta dirección. Por otro lado, lo que es la asignación del responsable de seguridad de la información. Todas las obligaciones específicas en relación con la notificación de incidentes con impacto significativo. Y por último, pues las medidas concretas para la gestión de riesgo de ciberseguridad. Vamos a comentar un poco cada una de ellas a alto nivel, ¿vale? En cuanto a la alta dirección, simplemente lo que establece la directiva es que esa figura de alta dirección tenga la última responsabilidad sobre la gestión de riesgo de ciberseguridad de esas entidades esenciales e importantes. En este sentido, pues se deben asignar una serie de responsabilidades a nivel de aprobar la adecuación de las medidas de gestión de riesgos, supervisar la aplicación de esas medidas, responsabilizarse en caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones de la directiva, y todo lo que tiene que ver con la parte de formación, tanto formarse a nivel de la propia directiva para adquirir esos conocimientos suficientes y habilidades para poder realizar esas actividades de gestión de riesgo, y por otro lado, pues ofrecer una formación similar a los empleados de la organización de forma regular. En cuanto al responsable de seguridad de información, establece la directiva que se deben asignar
un responsable encargado de los distintos puntos que veis aquí. A nivel de gobernanza, definir e implementar la estrategia de ciberseguridad de la organización. A nivel de gestión de riesgos, evaluar, mitigar y revisar continuamente los riesgos. Todo lo que tenga que ver con actividades de notificación y reporting derivadas de las obligaciones de la directiva que veremos a continuación, a nivel de garantizar cumplimiento de plazos para las comunicaciones con los distintos CSI, todo lo que sea reportar la información necesaria que requieran las autoridades de control. Y pues apoyar a lo que veíamos antes, a la alta dirección en lo que es la formación y promover esa cultura de ciberseguridad dentro de las entidades, así como pues mantener todo lo que es el proceso de cumplimiento con la directiva de NIS a través de pues toda esa generación de documentación, políticas, evidencias o registros actualizados. En cuanto a notificación de incidentes, como os comentaba, es uno de los puntos clave que tiene la directiva NIS, ya que establece la necesidad de que las entidades esenciales importantes que se encuentran dentro de su ámbito de aplicabilidad tengan que notificar sin demora cualquier incidente con impacto significativo a las autoridades competentes o CSIR designado por cada uno de los Estados miembros, ¿vale? En algunos casos, pues cuando se requiera, también es posible que aparte de notificarse a los CSIR, también se tenga que realizar esa notificación a los destinatarios de sus servicios o informar al público en caso de interés general. Y bueno, simplemente a modo informativo, que sepáis que cuando hablamos de incidentes con impacto significativo, nos referimos bien a un incidente que ha causado, puede causar graves perturbaciones operativas de los servicios o pérdidas económicas para la entidad afectada, digamos que tiene un impacto interno dentro de la organización, y por otro lado que pueda haber, que haya afectado, que pueda afectar a otras personas físicas o jurídicas al causar perjuicios materiales e inmateriales considerables. Digamos que esto sería el impacto externo que pueda tener fuera de la entidad. Y aquí, pues simplemente también para que los conozcáis, cuando nos referimos a CSIRT, nos referimos a aquellos equipos especializados en lo que es la gestión y respuesta a incidentes de ciberseguridad, cuya función es pues, el recibir, analizar y dar respuesta a incidentes que afecten a redes y sistemas informáticos. Como decía, estos CSIR los deben asignar cada uno de los Estados miembros, cuáles van a ser esas autoridades de control. En el caso de España, pues tenemos algunos definidos, como puede ser el CCNCER o el CERDINCIBE, ¿vale? Aparte de algunos otros. En cuanto a las medidas concretas de notificación de incidentes que establece la directiva, tenemos que tener en cuenta que establece unas fases y plazos bastante concretos y estrictos que tenemos que cumplir, ¿vale? En este sentido, pues, en primer lugar sería lo que es la detección del incidente con impacto significativo. Posteriormente entraríamos en la fase de alerta temprana, en la que tendríamos que comunicar el incidente con un plazo mínimo de 24 horas desde que se produce. A partir de ahora, pues, a partir de ese momento, en esos tiempos, recibiremos la respuesta por parte del equipo del CSIR. Posteriormente pasaríamos a la fase de notificación, que se tiene que realizar en un plazo máximo de 72 horas después del incidente, 24 horas para ciertos sectores como los que son los prestadores de servicios de confianza, en el que se realiza pues, una primera evaluación inicial del incidente significativo, incluyendo pues, gravedad, impacto y indicadores de compromiso de cuándo se van a solucionar esos daños causados por el incidente. Posteriormente, bueno, dentro de lo que sería esta fase de notificación, se genera lo que es el informe intermedio, a instancias del CSIR o la autoridad competente que corresponda, donde pues, se realiza el informe sobre las actualizaciones pertinentes sobre la situación de la gestión del incidente. Y por último, tenemos la necesidad de reportar un informe final, que tendríamos el plazo máximo de un mes después de presentar la notificación, donde ya pues, tendríamos que describir de forma detallada cuál es la gravedad y el impacto del incidente, así como tipo de amenaza o caso principal, las medidas que se han adoptado para remediarlo, el posible impacto transfronterizo que pueda tener, etcétera, ¿vale? Aparte de lo que es la notificación de gestión de incidentes, lo que es la directiva NIS también define una serie de requisitos concretos o medidas de seguridad que deben adoptar estas entidades esenciales importantes que hemos comentado.
Estas medidas de seguridad se definen en el artículo 21 de la directiva, aunque se expanden y nos recomendamos principalmente consultarlos a través del reglamento de ejecución de la Comisión 2024-2690, ¿vale? Pero al final, a nivel de artículo 21, lo que se hace es definir, digamos, una serie de requisitos generalistas a alto nivel, que son los que veis aquí, mientras que en el reglamento de ejecución pues se expande mucho más en esos requisitos y entra en más detalles y concreta qué es lo que se pide, ¿vale? Algunos, para que os hagamos una idea, algunos de los requisitos que define la directiva de NIS2 en relación con medidas de seguridad, pues tenemos, como podéis ver en otros estándares, pues el nivel de política de seguridad y análisis de riesgo, todo el tema de gestión de incidentes, la parte de continuidad, parte de gestión de proveedores, todo lo que es adquisición, desarrollo y mantenimiento de redes de información, políticas para evaluar la eficacia de las medidas implementadas, todo lo que tenga que ver con formación y concienciación, políticas y procedimientos de criptografía cifrado, todo lo que involucra también la seguridad de los recursos humanos y control de acceso, así como gestión de activos, y por último, pues autenticación multifactorial o continua, comunicación de bot y comunicaciones de emergencia, ¿vale? Ya visto un poco cuáles son las características principales de la directiva NIS2, vamos a pasar, si os parece, a ya analizar las relaciones y sinergias que tenemos con el estándar ISO 27001. En este sentido, aunque para el que no lo conozca, que creo que estamos todos bastante familiarizados con ella, ISO 27001-2022 es un estándar internacional que establece los requisitos para la gestión de la seguridad de la información en organizaciones de cualquier sector y tamaño, y su principal objetivo es garantizar la protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información mediante un enfoque basado en la gestión de riesgos y la mejora continua. En este sentido, vamos a empezar a analizar cuáles son las principales características que tiene tanto lo que es la directiva NIS2 y la ISO 27001 y pues ver qué conclusiones podemos sacar en cuanto a qué sinergias tenemos entre una normativa y el estándar, ¿vale? En primer lugar, en cuanto a naturaleza de cumplimiento, aquí debemos tener en cuenta que la directiva NIS2 es obligatoria su aplicación dentro de lo que es el marco legal de la Unión Europea para esas entidades esenciales importantes que hemos comentado al principio, mientras que ISO 27001 es voluntaria, siendo un estándar certificable internacionalmente. En este sentido, las sinergias que podemos sacar es que aunque su implementación es voluntaria, ISO 27001 se ha convertido en uno de los estándares de seguridad más reconocidos y extendidos dentro de la industria, hasta el punto de que llega a ser frecuentemente requerido por clientes o contratos pues, a la hora de realizar ese tipo de relaciones para también una muestra de confianza y seguridad de una organización. Por este motivo, pues muchas organizaciones ya cuentan con un SGSI alineado con los requerimientos de ISO 27001, lo que supone una base sólida para implementar los controles que luego nos pide la directiva NIS2. En cuanto a ámbito de aplicación, como hemos comentado, la directiva NIS2 aplica específicamente a aquellas entidades de sectores esenciales e importantes definidos por la Unión Europea, mientras que ISO 27001 pues, aplica a cualquier organización independientemente de su sector o tamaño. Esto hace que si bien la directiva NIS2 tiene limitado el ámbito de aplicación, como hemos dicho, ISO 27001 es aplicable a cualquier tipo de entidad, lo que hace que sea fácilmente adaptable a cualquier tipo de ámbito, como puede ser el de la directiva NIS2 también, ¿vale? En cuanto a objetivos, vemos que comparten los mismos, ya que, por un lado, la directiva NIS2, como hemos dicho al principio, tiene el objetivo de elevar el nivel de ciberseguridad en entidades esenciales importantes, mientras que ISO 27001, pues el objetivo que tiene es el de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información dentro de una organización, con el objetivo precisamente también de aumentar el nivel de seguridad de esa organización, ¿vale? Entonces, podemos decir que en cuanto a objetivos, ambos lo comparten. En cuanto a enfoque, vemos que, como hemos comentado en lo que es las medidas de seguridad y gestión de riesgos, podemos decir que la directiva NIS2 también es una normativa basada en la gestión de riesgos, si bien está orientado a ciertos requisitos legales mínimos que se tienen que
que cumplir independientemente de esa gestión de riesgos que podamos realizar, mientras que ISO 27001 está totalmente basada en el modelo de gestión de riesgos y también incluye todo lo que es la parte de mejora continua, ¿vale? Por lo que podemos decir que en relación con su enfoque ambas también están relacionadas y tienen una sinergia bastante importante. En cuanto a lo que son los requisitos de gobernanza, como hemos dicho, la directiva NIS 2 requiere definir responsabilidades concretas para la alta dirección en materia de ciberseguridad. Algunas de ellas, a modo recordatorio, pues pueden ser el aprobar y supervisar medidas de gestión de riesgo, el responsabilizarse por incumplimiento, formarse y formar al personal, mientras que ISO 27001 también pone bastante hincapié en requerir la participación de la dirección en lo que es el mantenimiento del SGSI, pues a través de controles que permitan demostrar su liderazgo y compromiso, el asignar recursos necesarios para que se puedan llevar a cabo las actividades del SGSI o participar en la revisión del mismo, ¿vale? Entonces, podemos decir que en ambos estándares se destaca el concepto de la ciberseguridad como cuestión estratégica dentro de las organizaciones, estableciendo en ambos responsabilidades claras para la alta dirección en materia de ciberseguridad y mantenimiento del SGSI. En cuanto a lo que son los requerimientos de notificación de incidentes, como hemos visto, la directiva NIS 2 obliga a notificar incidentes significativos en unos plazos muy concretos y estrictos, mientras que ISO 27001 exige un proceso formal de gestión y notificación de incidentes. En este sentido, podemos decir que las obligaciones de NIS 2 en relación con la notificación de incidentes son mucho más específicas para esta directiva y, pues, como hemos visto, requieren de unas fases y plazos muy concretos, mientras que ISO 27001 define controles para establecer esos procedimientos de gestión de incidentes, sobre los que luego podemos integrar esas obligaciones específicas que tendremos por la parte de NIS 2, ¿vale? Y por último, en cuanto a controles de seguridad, pues la directiva NIS 2, como hemos visto, tiene una serie de medidas técnicas, operativas y de organización que se encuentran definidas en su artículo 21, mientras que ISO 27001 define sus controles de seguridad, tanto en lo que es la parte de las cláusulas como en el anexo A, donde se agrupan los distintos controles por dominios, que tenemos el organizativo, el de personas, el de controles físicos y el tecnológico. En este sentido, la sinergia que tenemos es una alta correspondencia entre las medidas definidas por ambos estándares, siendo los controles de ISO 27001 trasladables a prácticamente todas las medidas requeridas por la directiva NIS 2. En este punto sí que será necesario revisar el cumplimiento de medidas más específicas que define la directiva, como hemos visto, pues las que puedan estar relacionadas con lo que es la notificación de incidentes en esos plazos concretos o la asignación de lo que pueda ser el responsable de seguridad de la información con las responsabilidades que hemos visto que debe tener asignadas. A modo de conclusión, podemos decir que la directiva NIS 2 y el estándar ISO 27001 son altamente compatibles, ya que cuentan con principalmente objetivos y enfoques similares en cuanto a lo que hemos visto de gestión de riesgos principalmente y el objetivo de mantener ese alto nivel de seguridad en una organización. Siendo ISO 27001 una buena base tanto técnica como organizativa para cumplir con los requerimientos de la directiva, reduciendo notablemente el esfuerzo de adecuación a las obligaciones que esta presenta. Por último, es bastante importante mencionar que aunque facilite su adopción, no se instituye el cumplimiento legal de NIS 2, en el sentido de que si nosotros obtenemos un certificado de conformidad con respecto a ISO 27001, eso no quiere decir o no es digamos, aplicable a que eso no se corresponde que nosotros tengamos una certificación de NIS 2 en este sentido, sino son estándares distintos en cuanto a certificación y esto tenemos que tener en cuenta que si bien nos puede ayudar como base para esa adecuación, no sustituye en ningún caso su cumplimiento, ¿vale? Siguiendo con la misma comparativa en cuanto a lo que es el Esquema Nacional de Seguridad, para el que no lo conozca, el Esquema Nacional de Seguridad, con base en el Real Decreto 311 de 2022 del 3 de mayo, es un marco normativo español que establece los requisitos para garantizar la seguridad de la información,
En este caso, lo que son administraciones públicas y empresas privadas que prestan servicios al sector público. Su principal objetivo en este caso será el de asegurar el acceso, la confidencialidad, integridad, trazabilidad, autenticidad, disponibilidad y conservación de los datos, información y servicios pues, de aquellos medios electrónicos que utilizan este tipo de entidades para ofrecer sus servicios. Siguiendo un poco con esta comparativa que hemos realizado antes para ISO 27001, pero en este caso para el Esquema Nacional de Seguridad, en cuanto a naturaleza de cumplimiento, como hemos visto, NIS2 es obligatoria dentro de lo que es el marco legal de la Unión Europea, mientras que el Esquema Nacional de Seguridad también es obligatorio, pero en este caso dentro de lo que es el marco legal español. En este sentido, ambos tienen en común que son de obligatorio cumplimiento, en el caso de NIS2 a nivel europeo y en el caso del Esquema Nacional a nivel nacional. Por este motivo, pues muchas organizaciones que forman parte del ámbito español, pues seguramente ya cuenten con un SGSI alineado con los requerimientos del Esquema Nacional de Seguridad que pues, podrán utilizar como base para posteriormente implementar los requerimientos de la directiva NIS2. En cuanto a ámbito de aplicación, aquí sí que vemos ciertas diferencias, ¿vale? Ya que la directiva NIS2 aplica a esas entidades de sectores esenciales importantes que define la Unión Europea, mientras que el Esquema Nacional de Seguridad se centra en lo que son administraciones públicas españolas y empresas privadas que prestan servicios al sector público. En este sentido, si bien ambas normativas cuentan con ámbitos de aplicación distintos, es importante destacar que obviamente también tienen puntos en común, existiendo entidades afectadas por la directiva NIS2 que también están afectadas por el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Por lo que muchas organizaciones bajo el alcance de la directiva ya puede que dispongan de esa certificación en el Esquema Nacional de Seguridad y puedan aprovecharla para realizar esta implementación. A nivel de objetivos, el Esquema Nacional de Seguridad, al ser también un esquema enfocado en garantizar la seguridad de las organizaciones, independientemente del luego el ámbito de aplicación que tenga, pues también comparten ese objetivo de establecer un marco normativo que permita asegurar ese nivel tanto alto de seguridad como también de resiliencia y confiabilidad de aquellas entidades que se encuentran bajo su marco legal de aplicación. A nivel de enfoque, vemos que también es bastante similar entre una normativa y otra, ya que ambos utilizan un enfoque basado también en la gestión de riesgos para determinar las medidas de seguridad a aplicar en la organización. Como hemos dicho, la directiva NIS2 sí que cuenta con ciertas obligaciones mínimas que son requeridas en cualquier contexto, independientemente del análisis de riesgo que se realice, mientras que el Esquema Nacional de Seguridad sí que se basa en una categorización de sistemas y gestión de riesgos para definir qué medidas nos aplican según la categoría definida, ¿vale? Que aquí tendremos los 3 niveles que define el Esquema Nacional de Seguridad, que son el básico, el medio y el alto, ¿vale? Para los cuales cada uno tiene sus medidas de seguridad definidas. En cuanto a los requerimientos de gobernanza, NIS2 pues, requiere definir esas responsabilidades para la alta dirección en materia de seguridad, mientras que el Esquema Nacional de Seguridad sí que especifica el hecho de asignar determinados roles y responsabilidades específicos que tenemos que tener en cuenta. Ambas normativas pues, requieren asignar este tipo de roles y responsabilidades específicos. Entonces, lo que es esas responsabilidades que hemos comentado en cuanto a alta dirección y responsabilidad de seguridad que establece la directiva NIS2, habrá que complementarlas con la necesidad de asignar roles adicionales que requiere el Esquema Nacional de Seguridad, como pueden ser el de responsable de sistema o el de responsable del servicio. En cuanto a notificación de incidentes, Directiva NIS2, como hemos visto, obliga a notificar incidentes significativos en plazos estrictos, mientras que el Esquema Nacional de Seguridad, pues igual que ocurre con ISO 27001, exige el contar con un proceso formal para la gestión y notificación de incidentes, y en este caso, pues sí que se especifica el hecho de contar con los mecanismos necesarios para notificar al CCNCER, en este caso, cuando pueda corresponder, ¿vale? Que como he visto antes, el CCNCER sería uno de los CSIR de referencia dentro del marco normativo español.
Por último, en cuanto a controles de seguridad, las medidas técnicas operativas y de organización de NIS2 están definidas en el artículo 21, mientras que el esquema nacional de seguridad cuenta con una serie de medidas definidas en el anexo 2, que se encuentran agrupadas en marco organizativo, marco operacional y medidas de protección. En este sentido, las sinergias entre NIS2 y NS son especialmente notables en relación a este cumplimiento de medidas técnicas operativas y de organización, ya que aunque como comentábamos al principio del webinar, la transposición en España aún no ha finalizado, ya el anteproyecto de ley establece que las entidades que obtengan una evaluación satisfactoria contra los perfiles de cumplimiento específico del Esquema Nacional de Seguridad, obligadas o no por el Real Decreto, que esto es importante, ya que esos perfiles de cumplimiento pueden aplicarse a entidades que no estén bajo el ámbito de aplicación de NS, ¿vale? Podrán acreditar el cumplimiento de las medidas de gestión de riesgo de ciberseguridad de NIS2, ¿vale? A modo de resumen, que es para casos en los que apliquemos este tipo de perfiles, podemos demostrar el cumplimiento de NIS2 a través directamente de una certificación en el Esquema Nacional de Seguridad. En este sentido, sí que es importante tener en cuenta que esta acreditación dependerá de la categoría del NS que tengamos implementada en nuestra organización, existiendo una sinergia completa con las medidas requeridas por el Esquema Nacional de Seguridad en su categoría alta, ya que la categoría alta incluye todas las medidas definidas por este Real Decreto, mientras que las entidades que cuentan con sistemas con categorías básicas o de nivel medio sí que deberán completar medidas adicionales, sobre todo en lo relacionado con controles de continuidad de negocio o de gestión de proveedores y cadenas de suministro, ya que no están presentes en las medidas definidas por este tipo de categorías y pues tendrán que complementarse en ese sentido para poder alinearlos con los requerimientos de la directiva NIS2. En este sentido, para ello, también comentar que el CCN, que es un poco la organización de referencia en cuanto a la gestión del Esquema Nacional de Seguridad dentro de España, ya se encuentra trabajando en la elaboración de diferentes guías, ¿vale?, correspondientes con estos perfiles de cumplimiento específicos que comentábamos, para aquellas organizaciones en el ámbito de aplicación de la directiva NIS2, ¿vale?, que al final actuarán como referencia para poder implementar el Esquema Nacional de Seguridad, ya directamente alineándose con los requerimientos específicos de la directiva, ¿vale? Sí que es importante mencionar que actualmente estas guías se encuentran en proceso de actualización, por lo que algunas no están oficialmente publicadas, pero bueno, sí que hay alguna que ya tenemos lista, como la última que veis aquí, que es la CCN STIC 896, que si no me equivoco se publicó en agosto de este mismo año, ¿vale? Pero bueno, en este sentido, pues habrá que seguir, como comentaba antes, realizando esa monitorización a medida que vaya avanzando el proceso de transposición en España de la directiva, para pues, ir siguiendo posibles guías que pueda publicar el CCN en este sentido, que puedan apoyar el cumplimiento y esta sinergia que tienen ambos normativas, ¿vale? A modo de conclusión, en esta comparación entre la directiva NIS2 y el Esquema Nacional de Seguridad, podemos decir que ambas normativas son especialmente compatibles, ya que además de contar con naturalezas, objetivos y enfoques similares, están estrechamente ligadas por la transposición española de la directiva, como hemos estado revisando. En este sentido, pues obviamente la implementación del Esquema Nacional de Seguridad reducirá notablemente el esfuerzo de adecuación a las obligaciones de la directiva, principalmente cuando nos acojamos a esos perfiles de cumplimiento específicos definidos por el CCN. Y a nivel de cumplimiento, pues una vez que se oficialice esa transposición en España, tal y como se define en el anteproyecto de ley del que contamos actualmente, pues aquellas entidades certificadas en los perfiles de cumplimiento específicos de NIS2 podrán acreditar el cumplimiento directamente de las medidas requeridas por la directiva. Vale, ya por último, entrando en lo que es análisis de cumplimiento y planificación, pues aquí haremos un poco resumen de las acciones que debemos tener en cuenta para, si ya contamos con este tipo de certificaciones en nuestra organización, terminar de alinearlos con los requerimientos de la directiva.
En este sentido, el primer punto, obviamente, será el identificar la aplicabilidad de NIS en nuestra organización. Antes hemos estado un poco revisando cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta en este sentido, pero aquí tenéis un poco a modo de resumen. El primer punto o la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si nuestra organización tiene clientes o servicios dentro de la Unión Europea. En este punto sí que es importante tener en cuenta que aunque nuestra empresa no se encuentre físicamente en la Unión Europea, si ofrece servicios dentro de lo que es el ámbito de la Unión, también estará sujeta a las obligaciones de la directiva NIS, ¿vale? En este caso, si la respuesta es afirmativa, pues la siguiente pregunta que nos tendremos que hacer es si nuestra organización pertenece a uno de los sectores cubiertos por la directiva NIS y que, como hemos visto, están definidos en esos anexos 1 y 2, ¿vale? De lo que es la propia directiva. Pues donde deberemos pues, consultar si nuestro sector está incluido entre los definidos como entidades esenciales o importantes. En caso afirmativo, pues el siguiente paso, como hemos visto, la siguiente categorización que tiene NIS es hacernos la pregunta de cuál es el tamaño de nuestra organización, ya que aplica por defecto a todas aquellas entidades medianas y grandes de esos sectores cubiertos. En el caso de que nuestra empresa, ya os digo, por principalmente volumen de trabajadores y volumen de negocio, entre dentro de esa categoría de grandes y medianas empresas, pues podríamos decir que la directiva NIS no sería aplicable. Y en el caso de que por por tamaño de organización nos consideremos una micro o pequeña empresa, pues la siguiente pregunta y última que nos tendríamos que hacer es si nuestra organización presta servicios críticos, aunque no se encuentren listados en esos sectores definidos por la directiva. En el caso de que sí, pues obviamente la directiva NIS no sería aplicable, y en el caso de que no, pues en principio quedaríamos fuera de su ámbito de aplicabilidad, siempre y cuando pues tengamos en cuenta que las autoridades nacionales pues pueden decidir considerar una entidad como crítica, aunque no aparezcan en alguno de esos listados, ¿vale? En cuanto a hoja de ruta que recomendamos para lo que es la adecuación a la directiva NIS, en primer lugar, pues el realizar un análisis gap, ¿vale? Un análisis diferencial, para un poco verificar cuál es el estado de implementación de los controles de seguridad de nuestra organización con respecto a NIS. En este sentido, para esta fase recomendamos el identificar cuál es la correspondencia exacta de los controles de NIS con los implementados en la organización a través de otros estándares de seguridad, como puede ser ISO 27001 o el Esquema Nacional de Seguridad. A partir de ese análisis diferencial, pues lo que debemos definir es un plan de acción para alinear las deficiencias de la organización con respecto a controles técnicos operativos de NIS y pues posteriormente implementar esas acciones definidas, entre las que, como hemos visto, si ya contamos con certificaciones en ISO o Esquema Nacional de Seguridad, pues estarán relacionadas sobre todo con aquellas obligaciones más específicas de la directiva, como pueda ser pues, el terminar de definir esos procesos de notificación de incidentes significativos, el asignar esas responsabilidades a nivel dirección, etcétera, etcétera. Por último, pues una vez ya que tengamos hecho ese análisis y hayamos definido e implementado los planes de acción, pues ya podremos empezar a realizar auditorías de cumplimiento, tanto a nivel interno como a nivel externo, para validar la implementación de los controles requeridos por la directiva NIS. Y para ello, pues aquí podemos aprovechar como base todas aquellas evidencias que son generadas en otras auditorías realizadas para otros estándares de seguridad, como puede ser ISO 27001 o el Esquema Nacional de Seguridad, que puedan ser reaprovechadas pues, en el momento de que nos toque certificarnos en la directiva NIS. Y por último, pues aquí tener en cuenta que también es importante todo lo que tenga que ver con el mantener el cumplimiento de forma continua de la directiva, pues revisando periódicamente los riesgos, actualizando las políticas y procedimientos de seguridad, etcétera, ya que al igual que ocurre con otros estándares de seguridad, digamos que la directiva NIS también está sometida a un ciclo de vida PDCA, de plan DUCECAT, por lo que se debe continuar siempre realizando las obligaciones definidas, pues será una cosa fundamental, ya que no es algo que simplemente consista en implementar las medidas y certificarnos, sino que tenemos que
digamos, mantener este cumplimiento para certificarnos y mantener esa certificación a lo largo de los años posteriores. En este sentido, para realizar y apoyar en este análisis diferencial del estado de implementación de los controles, siempre recomendamos, como he dicho, identificar esas herramientas de correspondencia para alinear los requisitos de la directiva NIS con ISO 27001 y el esquema nacional, que muchas de ellas pues, ya las podéis encontrar definidas por las organizaciones de referencia en el cumplimiento de estos estándares. En este sentido, desde ISEC Auditors también hemos querido ayudar con esta tarea y, bueno, como os habremos informado, todos los asistentes a este webinar recibirán al finalizar la sesión un documento en formato Excel que mapea los controles de NIS 2 según se definen en este reglamento de ejecución 2024-2690 que hemos comentado, con aquellos controles de la ISO 27001 y el Esquema Nacional de Seguridad. ¿Vale? Pues en caso de que lo queráis utilizar, pues para realizar esa comparativa y ver pues, con los controles que ya tenéis implementados cuál sería la equivalencia con los controles de la directiva NIS 2. Y por último, pues ya a modo de resumen de un poco cuál sería esa relación que hemos comentado entre los estándares, en cuanto a la pregunta que nos tenemos que hacer, si nuestra organización se encuentra alineada con el estándar ISO 27001, en el caso de que no, pues obviamente nos tocará adoptar todas aquellas medidas técnicas, operativas y de organización adecuadas y proporcionales a la gestión de riesgos, incluyendo al menos aquellos elementos del artículo 21 de la directiva NIS 2. Y en el caso de que si nos encontremos ya alineadas, pues tener en cuenta que a nivel de cumplimiento no cumplimos con las medidas de NIS 2 directamente, pero sí que el estándar ISO 27001 es una gran base técnica y organizativa para reducir el esfuerzo en cuanto a cumplimiento de NIS 2. Pero bueno, quedarnos sobre todo con eso, que aunque supone una base bastante buena y facilita su adopción, en ningún caso sustituye el cumplimiento legal de la directiva. Por otro lado, en cuanto a NIS 2, si nos hacemos esa pregunta de si nuestra organización se encuentra certificada en el Esquema Nacional de Seguridad, en el caso de que no, obviamente tendríamos la misma situación en la que tendremos que adoptar aquellas medidas técnicas, operativas y de organización recogidas en el artículo 21 de NIS 2, pero en este caso, en el caso de que ya nos encontremos certificadas, aquí sí que tenemos esa particularidad, esa sinergia importante que hemos ido comentando, en el sentido de que si ya contamos con una certificación de nivel alto o a través de alguno de esos perfiles de cumplimiento específicos definidos por el CCN para aquellas entidades dentro del ámbito de NIS 2, pues podemos decir que ya estamos cumpliendo con las medidas de la directiva directamente, mientras que si nuestra certificación es de nivel medio básico, pues lo que habrá que hacer es, en base a un análisis de riesgos, completar esas medidas que ya tenemos definidas con otras, como las que pueden ser de gestión de cadena de suministro continuidad, teniendo también en cuenta pues, lo que son obligaciones específicas de NIS 2, como las relacionadas con la notificación de incidentes o la responsabilidad de alta dirección, etc. ¿Vale? Entonces, con esto finalizamos la sesión. Pasamos, si os parece, al turno de preguntas, pasando por aquí por el chat cualquier duda que os pueda surgir y las vamos comentando aquí con vosotros. Vale, tenemos la primera pregunta por aquí. En la empresa en la que trabajo aún no contamos con ISO 27001, solo PCI DSS. ¿Podría aplicarnos también esta nueva normativa o deberíamos implementarla? Vale, en este caso, sobre esta pregunta, aquí tener en cuenta que el ámbito de aplicación es completamente distinto a lo que es PCI DSS y a lo que es NIS 2, ¿vale? PCI DSS, como ya sabéis, está enfocado en aquellas entidades que almacenan, transmiten o procesan datos de tarjeta o pueden afectar a la seguridad de esos datos, mientras que NIS 2 es una normativa de seguridad a nivel europeo que aplica a sectores críticos, como hemos visto, dentro de esas entidades esenciales importantes. Entonces, en ese sentido, en cuanto a aplicabilidad, tener en cuenta que son completamente distintos. Si nos aplica una, no tiene por qué aplicarnos otra, pero obviamente sí que puede haber puntos en común en el que seamos una organización a la que las aplicamos estándares. Dicho esto, si ya contáis con PCI DSS en la organización, también es un
es un estándar de los más, como ha comentado precisamente Tony al principio, de los más detallados y más estrictos en cuanto a controles de seguridad, por lo que la implementación de PCI DSS también supondrá una base bastante importante en cuanto a controles. Pero bueno, tener en cuenta que sí que es una relación un poco más alejada de lo que hemos visto en esta sesión con ISO y el Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, pues tendremos que realizar bien ese análisis de revisar cuáles son esos controles que no están cubiertos por PCI DSS y que sí que obliga a la directiva NIS. Vale. Seguimos con las preguntas. Vale. Hola, con la de entrada en vigor de la directiva NIS 2, ¿tendrá sentido que siga existiendo el esquema nacional de seguridad en el futuro? Sí, porque aquí lo que se va a realizar, Mónica, es que básicamente el esquema nacional de seguridad va a ser como el marco para cumplir con la directiva NIS 2 dentro del ámbito español. Obviamente la directiva seguirá existiendo a nivel europeo y cada uno de los Estados miembros de la Unión pues verán cómo transponen la directiva a sus entornos, ¿vale? Pero dentro de lo que es el ámbito español se va a tomar como referencia el esquema nacional de seguridad dentro de esa transposición para dar cumplimiento a los criterios de la directiva. Entonces, no tiene pinta de que sea algo que vaya a dejar de existir, sino que de hecho se va a reforzar incluso más porque va a servir como hemos visto, como sinergia bastante importante para demostrar el cumplimiento en la directiva a través de esa certificación del esquema nacional de seguridad. Vale. ¿Existe relación entre NIS y otros estándares de seguridad? Por supuesto, aquí principalmente nos hemos centrado en lo que es ISO 27001 y INS, porque digamos que son los que tienen una relación más estrecha con la directiva, pero como he comentado antes, otros estándares como pueda ser PCI DSS, al final digamos que el objetivo en todos es común, en el sentido de aumentar la ciberseguridad de una organización, ¿vale? Entonces, teniendo ese objetivo común, pues muchos de esos estándares pues, podrán utilizarse como base para aplicar los controles de NIS 2. En este sentido, como comentaba, sí que es cierto que ISO 27001 y INS tienen una relación más estrecha, por lo que digamos que el esfuerzo para implementar esos controles y adecuarse a la nueva directiva NIS 2 va a ser menor, pero igualmente, pues si nuestra organización cuenta con otros estándares, pues también lo podemos utilizar como base para alinearnos con la nueva directiva. Vale, tenemos también por aquí que es un perfil de cumplimiento específico. Vale, el perfil de cumplimiento específico, digamos que es una serie de guías que define el CCN en las que se establecen cuáles son las medidas a aplicar para un determinado tipo de entorno, digamos, ¿vale? En este sentido, pues dentro de NS, como hemos visto, tenemos distintas categorías, básica, media y alta. La alta, digamos que es la que contiene todos los controles del estándar. Entonces, lo que hacen estos perfiles de cumplimiento específico es definir cuáles son esas medidas concretas dentro de, pues, cogiendo medios del básico, del medio, del alto, de las que se necesiten, para aplicarse a determinados entornos, como decía. Entonces, en este sentido, para aquellas entidades dentro de lo que es el ámbito de la aplicación de la directiva NIS 2, pues en lo que está trabajando el CCN es en definir cuáles son esas medidas de seguridad que se tendrán que aplicar a ese tipo de entornos, ¿vale? Digamos que es, si lo conocéis desde el punto de vista de PCI DSS, sería similar a lo que tenemos con los SAC, los cuestionarios de autocumplimiento, en el sentido de que tenemos ciertos tipos de cuestionarios definidos para distintos tipos de entornos, ¿vale? Vale, pues creo que no tenemos más preguntas. Vale, pues si os parece lo dejamos entonces por aquí. Así que nada más, muchas gracias a todos por vuestro tiempo y nada, cualquier cosa, pues como decía Tony, que sepáis que podéis contar con nosotros.